Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía una vez más. Vamos a entrevistar en minutos nada más al señor jefe de policía, a Mario Lallera. Vamos a centrarnos básicamente en lo que ha dejado este famoso caso de secuestro en nuestro país, el caso de la doctora Milvana Salomone, lo que fue el fallo de la justicia, lo que está haciendo hoy por hoy la policía, si es que hay otras derivaciones desde el punto de vista de la investigación policial. Bueno, varios aspectos que vamos a conversar con Lallera dentro de algunos minutitos nada más. También en el programa de hoy, ustedes saben, PIT-CNT tiene nueva dirección, tiene un presidente, pero en una circunstancia además muy especial, donde entre otras cosas se evalúa el presupuesto quinquenal que viene elaborando el Poder Ejecutivo. Sobre eso y también sobre cuáles son las principales inquietudes que hoy por hoy tiene la central sindical, vamos a conversar con Fernando Pereira, como les decía, el flamante presidente que tiene hoy por hoy la central sindical de nuestro país, sobre esos aspectos y sobre cómo quedó conformada en definitiva la nueva dirigencia de la central de trabajadores. Con Pereira vamos a conversar sobre el final de nuestro programa. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Danilo Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, buenas noches. Vamos a estar nosotros charlando con el representante de los pasivos en el Banco de Previsión Social, Sixto Amaro. ¿Por qué? Bueno, hace pocas horas nada más se hizo la entrega de las primeras 1000 tablets a jubilados y pensionistas, en realidad jubilados debo decir, que fue una promesa de campaña de Tabaré Vázquez que empieza a cumplir. ¿Cómo sigue este plan para de los 6 meses que vienen? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Cuántas son las que se van a entregar? ¿De qué manera, cómo han sido seleccionados los pasivos y de qué manera se va a trabajar con ellos para que puedan tener esas tablets? Pero además, como están mirando los jubilados, la negociación salarial, los convenios, los consejos de salarios que se vienen. ¿Por qué? Porque el índice medio de salario es un componente principal e importante en la confección de los futuros aumentos de las jubilaciones y las pensiones. Así que varios temas para charlar con Amaro. Perfecto. Saludo también a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Hola Alfredo, buenas noches. Vamos a hablar de la Intendencia Municipal de Montevideo de la próxima administración. Los planes en limpieza y transporte que tiene el equipo de Daniel Martínez, algunos de los cuales estaban, por supuesto, en las propuestas de campaña que se presentaron ante la ciudadanía. Pero también hay otros objetivos que son de corto plazo, cuestiones más urgentes, y los planes que se están trabajando ahora, en estos días, justamente para preparar el comienzo de la nueva administración, con algunas novedades en cuanto, sobre todo, y vamos a poner foco en transporte y limpieza. Bien, porque recuerdo justamente las entrevistas que le hacíamos a Daniel Martínez, entonces candidato. Él decía, los dos temas prioritarios para la futura administración eran justamente limpieza y transporte. Bueno, sobre eso y sobre los planes inmediatos se van a enterar aquí en nuestro programa qué es lo que se piensa hacer en los primeros pasos de la futura administración Martínez. Así está la cosa, está la mesa servida y en nuestra mesa principal está el señor jefe de policía, a quien ya saludo con muchísimo gusto. Además, le agradecemos su presencia. Jefe, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. No, gracias a ustedes y un gusto. Una circunstancia especial sobre el queremos hablar básicamente de este caso, que ha tenido una resolución judicial, a propósito de la cual, jefe, yo quiero preguntarle si usted, en lo personal, la policía, quedó conforme con el fallo judicial. Bueno, yo reiteradamente, no solo por este caso, sino en muchos otros casos, determinamos que, bueno, que nosotros no somos críticos sobre la actuación judicial, porque no nos corresponde. Quien tiene la especificidad y tal como está en nuestro sistema democrático funcionando, es la justicia la que evalúa las pruebas, en definitiva, que se presentan y la que dirige el proceso de investigación y en base a eso el Ministerio Público, es decir, el fiscal, Sí. solicita al juez y el juez resuelve a su criterio técnico e independiente sobre la situación que le ha sido presentada. Ahora, pero... si bien, perdón, sí. se ha determinado en algunos casos respuestas que nosotros hemos dado en cuanto a la cantidad de detenidos y los procesamientos que surgieron, Sí. lo que nosotros decimos es que todavía el trabajo de investigación continúa, de que hubieron indicios, elementos, documentos que fueron recogidos en la escena del hecho
cuando se producen las detenciones y los allanamientos, que se les van a estar aportando a la justicia en los próximos días también. ¿Que podría comprometer a estos 7 liberados? Podrían determinar una nueva visualización por parte del juez, que la tendrá que evaluar también correctamente en ese sentido, si para ellos tienen que actuar, es decir, agregar otras resoluciones. ¿Elementos que fueron tomados, jefe, en el lugar de cautiverio, básicamente? Sí, en el lugar de cautiverio y en los lugares, otro allanamiento donde tuvimos otras personas, así como elementos tecnológicos que nosotros empleamos, técnicas que empleamos, que bueno, que tienen que ser muchas veces reiterados nuevamente a la luz de otros elementos, y que es difícil en todos los casos. Ya lo hemos aprendido en las operaciones de narcotráfico en el tiempo, que en 48 horas resulta difícil poder desarrollar todo un caso tan complejo para que el juez y el fiscal tomen esa, a pesar de que debo indicar de que el juez y el fiscal estuvieron muy cercanos a nosotros en toda la investigación. Ahora, estas nuevas pruebas que está recogiendo la policía y corroborando seguramente con datos que fueron recabados durante la investigación, jefe, ¿involucran a estas 7 personas que fueron finalmente liberadas o a algún otro sospechoso nuevo? En principio pueden involucrar a alguna de esas personas, de las que fueron liberadas, y todavía se sigue evaluando la información y se está a la espera de respuesta de procedimientos científicos que se están realizando a efecto de identificar si hubo otro partícipe o la calidad de esa participación de alguno de ellos, como dije al principio. ¿Qué elementos científicos que es lo que están esperando, jefe? Y hay relevamiento de la escena del hecho, por ejemplo, del lugar donde estuvo recluida la doctora Milvana, en cuanto a que pueden haber huellas, pueden haber ADN que indique la presencia de otras personas. Yo le voy a hacer una pregunta, inspector, que usted sabe, porque lee los diarios, escucha las radios, y seguramente la gente se lo debe preguntar. Para la policía, la eventualidad de que algún integrante de la familia esté vinculada de alguna manera con este hecho, ¿está dentro de las hipótesis de trabajo? No, en este momento no. En este momento no. En este momento no. Al inicio de la investigación, digo, el escenario es tan grande y amplio en donde nosotros no podemos dejar afuera ningún elemento ni ninguna hipótesis. Es decir, en un amplísimo inicio de una investigación compleja, nosotros ponemos sobre la mesa de análisis todos los elementos desde un escenario primario y sobre las vinculaciones de las personas más directamente vinculadas a la víctima, hasta avanzar y ir descartando hipótesis, confirmando otras, y nos va dando luego una línea de investigación que al final termina en el momento de la detención, en el momento de que ponemos a disposición a la justicia. No obstante, la investigación continúa. Hasta ahora nosotros no tenemos ningún elemento que nos permita identificar estas circunstancias. Bien, la policía, o usted en particular, jefe, ¿cree la versión de los delincuentes de que la doctora Salomone fue elegida al azar para el secuestro? Durante todo el caso tuvimos ese problema. Es decir, tuvimos indicios, informes que se formulaban y que tienen ciertas contradicciones en sí mismas. Por un lado, muchos elementos indican una planificación, una organización y una planificación
para llegar al momento del secuestro. Por otro lado, se contradice con la elección de la víctima. Es decir, como que si bien se preparó toda la estructura y todos los elementos para realizar el secuestro, no se preparó según las personas detenidas y el líder del grupo que está procesado, a la doctora Milvana Salomone exactamente como el blanco, como que se le hubiera hecho todo un periodo de información previo, una inteligencia previa de parte de ellos para luego llegar. Ellos están hablando de que buscaron un perfil determinado en una zona determinada y en un momento determinado, y que coincidió en este caso con la doctora Salomón. Esas son sus declaraciones. Todos los elementos en cuanto a la estructura sí nos indican de que hubieron una preparación de varios meses para llevar a cabo, pero también esa preparación nos está indicando de que si resultaba exitoso este primer caso, ellos iban a continuar, y por lo tanto se suponía que si todo salía como ellos lo habían pensado, organizado, las futuras víctimas serían seleccionadas bajo otras condiciones, ¿no? Por ahora, no obstante, nosotros ese es el trabajo que tenemos ahora todavía, de continuar en la investigación, atando cabos que han quedado sueltos. Por ejemplo, en cuanto a lo que usted decía, de si hubo una elección por algún motivo que hasta ahora no surge claro, de por qué a la doctora Salomone, ¿no? Le pregunto por una versión que incluso se conoció en el día de ayer a través de nuestros colegas del Matutino del País, algunas reformas y cambios estructurales que se hicieron en el aras del hermano de la doctora Viviana Salomone, de alguna manera podían haber generado cierta información para las personas que terminaron actuando en el secuestro. ¿Es una línea de investigación que ustedes tienen? Vamos a verificar ese aspecto, es decir, lo conozco a través de la prensa, digo, no de los elementos que nosotros poseemos y de los elementos que fueron buscados durante la investigación en esa situación. Fue ampliamente difundido por la prensa en los días inmediatos al secuestro de la doctora, todo el entorno y las posibilidades económicas que la familia poseía. Entonces, según las propias declaraciones de los detenidos y del líder del grupo, como reitero, les hizo evaluar correctamente a quién habían secuestrado y cuál era el dinero que podían pedir. Lo llamativo, y vuelvo a lo del azar, jefe, es lo que también mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo los delincuentes fueron a un lugar donde había desarrollado la policía un operativo especial porque se estaba jugando un clásico, había mucha policía presente? ¿Por qué fueron justo a ese lugar, en ese momento, además, para concretar este secuestro que, como usted decía, claramente se había planificado por todos los elementos previos que se habían generado, como por ejemplo el lugar del cautiverio? Bueno, lo que nosotros creemos y por lo que hemos hablado con ellos y lo que, ya le digo, se ha analizado dentro del grupo de investigadores, es que el gran movimiento, estamos hablando de 60.000 personas aproximadamente, quizás más, en una pequeña zona, con muchos policías sí, pero no muchos policías dedicados a prevenir un secuestro. Es decir, los policías que están desplegados en el entorno de este espectáculo están destinados a prevenir lo que generalmente ocurre en ese escenario. Es decir, nosotros estamos hablando de hurtos de autos, de rapiñas que se puedan dar en las inmediaciones, pero más que nada de desórdenes o alteraciones de orden público por el enfrentamiento de hinchada, es lo que generalmente se da. Y es lo que al planificar ese operativo se tiende a poner énfasis.
Entonces, no estamos hablando de que nosotros habíamos dispuesto un operativo para prevenir un secuestro. Entonces, todas estas condicionantes pueden ser manejadas o fueron manejadas por los secuestradores para mimetizarse en ese entorno, en ese escenario y lograr lo que se propusiera. Bien, a la policía le llamó la atención que la doctora haya pedido llamar al hermano y no a la policía, ni bien logra acceso a un teléfono. No nos extraña para nada, creo que entra dentro de un razonamiento lógico y emocional, en donde la doctora Salomone ignoraba absolutamente cuál era el papel y el rol que estaba desempeñando la policía y la actuación que estaba llevando a cabo. Por lo tanto, yo creo que es normal que intente comunicarse con su familia directamente y busque el apoyo familiar de inmediato a su liberación. Bien, el prófugo, por este caso, jefe, ¿ustedes presumen que ya se fue del país? Es una posibilidad muy, muy fuerte que tenemos, sí, debido a que se llevó una importante suma de dinero. Y además por sus antecedentes en cuanto a que es un individuo que ha estado en el exterior y que ha manejado y tiene conocimiento para pasar por lugares donde no queda registrada su tránsito, ¿no? No necesariamente con documentación falsa, se pudo haber ido por cualquier parte de la frontera seca, por ejemplo. Puede haber utilizado documentación falsa, sí, pero puede pasar. Generalmente en estos casos lo que nosotros hemos visto, no en este hecho en particular, sino en otros, es que se abandona por un punto clandestino, lo cual es fácil, ¿no? Porque nosotros tenemos mucha frontera que es no tiene impedimentos ni obstáculos grandes para circular, y que luego utilice documentos falsos para de ahí, de la región, salir hacia otros países. Esa es una posibilidad. Lo tendría que haber hecho en 48 horas, que es la demora, en definitiva, donde se estableció el código rojo a través de Interpol para su requerimiento. Los $50.000 que tiene esta persona, ¿también fueron fotocopiados? Es decir, ¿la policía sabe si esta persona gasta el dinero, sabe dónde lo está gastando? No, no sabemos. Es decir, generalmente el circuito que pueda ser utilizado no va a ser una institución financiera. Está claro. Si además eso fue una medida prevista solamente a nivel nacional. Después ya entramos en jurisdicciones extraterritoriales donde cada país tiene sus propias normas y cumple los requerimientos y la colaboración de cooperación jurídica en este caso, y es bastante difícil. Usted decía, jefe, se notó claramente que había una planificación, claramente podemos estar ante una banda de delincuentes que se disponían a hacer varios secuestros. En este caso, si usted tuviera que citar el error que cometió esta banda o que cometieron los delincuentes, ¿cuál fue? ¿Dónde los delincuentes pisaron el palito para que la policía lograra dar con ellos? Se cometieron varios errores, ¿no? Nosotros no creemos que sea absolutamente uno el error que comete. Creo que fueron varios. Una de las premisas en la investigación de este tipo de actos es justamente estar presente en el momento, es decir, tener la constancia y el método para estar presente en los lugares sospechosos, esperando el momento que se comete el error. Y bueno, ahí se cometen varios errores, eso nos ayuda a nosotros a poder utilizarlos y en definitiva obtener un éxito. ¿Qué no lo quiere decir para no avivar eventualmente? Evidentemente que, como ya lo he dicho en muchas conferencias de prensa y en entrevistas,
hay circunstancias que a nosotros nos fortalecen y hay otras que nos debilitan. Pero exponerla en su conjunto sería cambiar el juego. ¿La autora sigue custodiada? Sí, tiene una vigilancia especial. Sí. ¿Eso es por pedido de la familia o por una disposición del Ministerio de la Policía? No, no es por pedido de la familia en sí, es simplemente por un tema de lógica. Al haber un individuo prófugo que suponemos nosotros que tuvo mucho contacto con ella, bueno, creemos que tenemos que tener cierto cuidado, cierta atención, que se maneja también con el entorno familiar. ¿Las condiciones de reclusión son específicas para esta gente en el CONCAR? ¿Se pidió expresamente esto por la policía? Este es un tema que ya se venía manejando por lo que es mi conocimiento, porque yo no participo en el área específica de lo que tiene que ver con la reclusión. Pero en las reuniones de coordinación que se hacen habitualmente con las autoridades del Ministerio del Interior, de hace varios meses ya se venía planificando, no para este caso en concreto o para esta modalidad delictiva, sino para aquellas consideradas de mayor gravedad, un sistema de reclusión mucho más efectivo, tratando de que la conducta de estos individuos y su entorno no impacte tanto sobre otros que son recluidos por delitos menores. Impacte y que tampoco aprendan eventualmente, porque muchos de los conocimientos delictivos vienen justamente desde las cárceles, del interior de las cárceles. Sí, correctamente. Ahí se da un intercambio, el hecho de estar recluido por tanto tiempo, se da ese intercambio de información, de conocimiento, que bueno, que permite que quizás otros traten o emulen las conductas de los más pesados. Desde hace mucho tiempo el Ministerio del Interior está preocupado no solo en lo que es la parte locativa, sino también en lo que es la parte de diagnóstico de las personas que son recluidas, y que tiende a hacer una clasificación más específica a los efectos de que no se produzcan este tipo de transmisión. Bien, le hago la última y no quiero que se pelee con la justicia, pero de acuerdo a todos los elementos que usted ha manejado y la planificación que había por parte de esta banda, ¿no cabe claramente acá un concepto como por ejemplo el de la asociación para delinquir? No es que me peleé con la justicia, ni que... Primero, ni siquiera soy abogado. Soy solo policía. Y tampoco estoy en los zapatos del fiscal ni de la jueza. Supongo que ellas tienen la posibilidad de evaluar todo esto. Pero no obstante, todo el sistema del proceso continúa. Por lo tanto, va a haber más personas que van a evaluar, instancias superiores que evalúan también toda esa actividad como la tenemos nosotros. Entonces... está lejos de estar cerrado el caso. Para nosotros es así. Y ningún caso está cerrado, es decir, no solo este. Muchísimos. Generalmente los más complejos obligan a una tarea de estudio y de análisis a nosotros y a la justicia posteriormente, en donde es un periodo muy largo en el cual hay un debate intenso, porque también debemos de entender que participan en el proceso los abogados defensores también. Claro, claro. Inspector, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Amigos, bueno, hacemos la primera pausa. En instantes vamos a hablar a propósito de las Ibirapitaes entregadas por el gobierno, y también les prometemos para más adelante la entrevista con el presidente del PIT-CNT, el flamante presidente de la Central de Trabajadores. Ya venimos. Vas por una calle de